Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre amado, por tu bendición, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, amado Salvador, por poderlo comenzar, Señor, también con tu palabra, leyendo esta versión en la que estamos ocupados ahora. Esperamos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu y nos permitas comprender tu palabra, Señor. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús, que podamos nosotros entender lo que leamos aquí. Háblanos a través de la Biblia, Señor. Háblanos a través de ella, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos leyendo entonces la palabra de Dios en la versión TLA y estamos ya en el capítulo número 9 del Evangelio de Marcos. Marcos, el capítulo número 9. Ahí vamos. Entonces, dice la palabra de Dios. Jesús también les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. De ellos Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo, yo lo amo mucho. Ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y ya no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero le preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió, eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino y muchos lo trataron muy mal. Así se anunciaba ya en la Biblia. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaba allí le dijo, Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar.
Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió, desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó, sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino Jesús no quiso que la gente supiera que él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Y les decía, yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero tres, pero 3 días después resucitaré. Los discípulos no entendían lo que Jesús les pedía, tenían miedo de preguntarle. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en la casa, él les preguntó de qué estaban hablando cuando venían por el camino. Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Luego llamó a un niño y lo puso frente a ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo, si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue quien me envió. Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es de nuestro grupo. Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. Quien no está contra nosotros, realmente está a nuestro favor. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua solo porque ustedes son míos. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Y si
Lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener las dos manos y ser echado al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz los unos con los otros. Jesús salió del pueblo de Cafarnaúm y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. Una vez más, mucha gente se reunió a su alrededor y, como siempre, Jesús empezó a enseñar. Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Jesús le respondió, ¿qué les mandó hacer Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y separarse de su esposa. Entonces Jesús dijo, si Moisés les dejó escrito ese mandamiento es porque ustedes son muy tercos. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Y por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Él les respondió, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús colocara su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico.
Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: es muy difícil que una persona rica acepte a Dios como su rey. Los discípulos se sorprendieron al oír esto, pero Jesús volvió a decirles: amigos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona rica entre en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro les dijo: recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió: les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si dejó a sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno, recibirá en esta vida 100 veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será maltratado por sus enemigos. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes. Los discípulos iban confundidos mientras Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén. Por su parte, los otros seguidores estaban llenos de miedo. Jesús volvió a reunirse a solas con los 12 discípulos y les contó lo que le iba a pasar. Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Me condenarán a muerte y me entregarán a los enemigos de nuestro pueblo, para que se burlen de mí y para que me escupan en la cara y me maten. Pero después de 3 días resucitaré. Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Pero sí, lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo, pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Cuando los otros 10 discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de las naciones gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes de un país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven, que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro,
haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo, puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Jesús y sus discípulos llegaron al monte de los olivos cerca de los pueblos de Betfagé y Betania y de la ciudad de Jerusalén. Allí Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar un burro atado que nunca ha sido montado. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo están desatando, respondan, el Señor lo necesita y pronto lo devolverá. Los discípulos fueron al pueblo. Allí encontraron un burro atado en la calle y lo desataron. Algunas personas que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burro? Los discípulos contestaron lo que Jesús les dijo y entonces aquellos los dejaron ir. Luego pusieron sus mantos sobre el burro y lo llevaron a donde estaba Jesús y Jesús se montó sobre él. Mucha gente empezó a extender sus mantos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús. Algunos cortaban ramas de los árboles del campo y también las ponían en el suelo como alfombra. Y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás, gritaba, sálvanos, bendito tú que viene en el nombre de Dios. Que Dios bendiga el fruto reinado de nuestros antepasados David. Por favor, sálvanos, nuestro Dios. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas, porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente y le dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escucharon a Jesús, empezaron a buscar la forma de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada por lo que enseñaba. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. La mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús, Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Jesús le dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no duda del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está escrito lo que han pedido. Ya está hecho lo que han pedido. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Después volvieron a entrar en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país para preguntarle, ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les dijo, yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién les dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me contestan eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros, si contestamos que Dios le dio autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Pero tampoco podemos decir que fue un ser humano quien se la dio. No querían decir esto porque tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta enviado por Dios. Por eso
Le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré quién me da autoridad para hacer todo esto. Jesús comenzó por ponerles el siguiente ejemplo. Un hombre sembró una viña y constituyó un cerco alrededor de ella. También preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechará, y constituyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño volvió a enviar a otro sirviente, pero los hombres lo insultaron y lo golpearon en la cabeza. Envió luego a un tercer sirviente y a este lo mataron. Después envió a muchos otros sirvientes, a unos los golpearon y a otros los mataron. Solo le quedaba su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente decidió enviarlo, pues pensó, a mi hijo sí lo respetarán. Pero los hombres que alquilaron la viña se dijeron unos a otros, este muchacho es el que heredará la viña. Cuando el dueño muera, vamos a matarlo. Así nos quedaremos con todo. Entonces los hombres agarraron al muchacho, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del terreno. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se lo voy a decir. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña a otras personas. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos y quisieron arrestarlo, pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente. Entonces lo dejaron y se fueron. Después mandaron a algunos de los fariseos y a unos partidores del rey Herodes para ponerle a Jesús una trampa. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque siempre insistes en que debemos obedecer a Dios en todo. Dinos qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma? Como Jesús sabía que ellos eran unos hipócritas, le respondió, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Tráiganme una de las monedas que se usa para pagar el impuesto. Entonces ellos se llevaron una moneda de plata y Jesús les preguntó, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? ¿De quién es el nombre escrito en ella? Ellos contestaron, del emperador de Roma. Jesús les dijo, denle entonces al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Al escuchar la respuesta de Jesús, todos quedaron muy asombrados. Dice, unos saduceos fueron a ver a Jesús y como no creían que los muertos pueden volver a vivir, le preguntaron, Maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con esa mujer y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos son del hermano muerto y llevan su nombre. Pues bien, aquí
Vivían 7 hermanos, el mayor se casó y tiempo después murió sin tener hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la mujer que dejó el mayor, pero al poco tiempo también él murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo y así pasó con los 7 hermanos. Finalmente murió la mujer. Ahora bien, cuando Dios haga que todos los muertos vuelvan a vivir, ¿de quién será esposa esa mujer si estuvo casado con los 7? Jesús les contestó: ustedes están equivocados, no saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como los ángeles del cielo. Y cuando así los muertos vuelvan a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia la historia de la zarza. Allí Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Qué equivocados están ustedes. Uno de los maestros de la ley le escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su propio prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, lo que dices es cierto, solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Como Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías será de la familia del rey David? Recuerden que el Espíritu Santo dijo lo siguiente a través de David. Dios le dijo a mi Señor, el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, explíquenme, ¿por qué el rey David llama Señor a Mesías? ¿Cómo puede el Mesías ser un descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Había allí mucha gente y todos escuchaban a Jesús con agrado. Jesús siguió enseñando y les dijo: cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga les gusta ocupar los mejores asientos y son ellos los que roban las casas de las viudas y luego hacen oraciones muy largas, pero Dios los castigará más duro que a los demás. Ok, un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. En eso llegó una viuda
pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Al salir del templo, uno de los discípulos le dijo a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios más hermosos. Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? Pues de ellos no va a quedar ni en pie ni una pared, todo será destruido. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos que está frente al templo. Jesús se sentó y cuando estaban solos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Qué cosas servirán de señal para indicar que todo esto está por suceder? Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y les dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes no se asusten si oyen decir que algunos países están en guerra y que otros países están a punto de pelearse. Eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y habrá terremotos en muchos lugares. Eso será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernantes y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos. Antes de que llegue el fin del mundo, en todos los países de la tierra deberán anunciarse las buenas noticias del reino. Cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento, Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu Santo hablará por ustedes. Los hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. El que lea esto debe tratar de entender lo que digo. Cuando vean que se presenta una ofrenda asquerosa en el lugar donde, donde no debe ser, huyan de inmediato. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. Las mujeres que en este momento están embarazadas van a sufrir mucho, porque de las que tengan hijos recién nacidos, pobres, de las que tengan hijos recién nacidos, oren a Dios y pídanle que esto no suceda en el invierno, porque la gente sufrirá muchísimo en esos días. Desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente nunca ha sufrido tanto como sufrirá ese día, ni jamás volverá a sufrir así. Dios ama a las personas que Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en esos días alguien les dice: miren, aquí está el Mesías o allí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, engañarán también a los que Dios ha llamado a seguirlo. Tengan cuidado, ya les he advertido de todo esto antes de que pase. Cuando haya pasado ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas se caerán y temblarán los poderes del cielo. Entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes del cielo con mucho poder y gloria, y enviaré por todo el mundo a mis ángeles para que reúnan a mis seguidores. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos.
El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, ni yo lo sé. Dios es el único que lo sabe. Por eso tengan cuidado y estén alertas, porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana, a medianoche o en la madrugada. De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todo el mundo. Estén siempre alerta, vigilen todo el tiempo. Faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. A esta fiesta también se le llamaba fiesta de los panes sin levadura. En esos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús para poder arrestarlo y matarlo. Decían entre ellos, vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea que la gente se alborote y se ponga en contra de nosotros. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer. Pero Jesús les dijo, déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero. Y desde ese momento, Judas buscaba una buena oportunidad para entregarles a Jesús. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ese día los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les dijo a 2 de ellos, vayan a Jerusalén, allí verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa. El maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo. Los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús y los 12 discípulos fueron al salón. Mientras cenaban, Jesús dijo, el que va a entregarme a mis enemigos está aquí cenando conmigo. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno le dijo, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió, es uno de ustedes y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios.
Luego la pasó a los discípulos y todos bebieron de ella. Jesús les dijo, esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Será la última vez que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Y cuando llegaron, Jesús dijo a sus discípulos, todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero después de que Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pero Pedro insistió, aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y él les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste y les dijo a los 3, estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de ese sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió les dijo, ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense, ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenselo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, y lo besó. Los hombres arrestaron a Jesús, pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Luego Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si fuera yo un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder así, para que se cumpla lo que dice la Biblia. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos y los maestros de la ley.
Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo: nosotros oímos a Jesús decir que él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo, sin la ayuda de nadie. Pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondía nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que todos adoran? Jesús le respondió: así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo, con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿qué les parece? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús, le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: adivina quién te pegó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret. Pedro respondió: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo a los que estaban allí: este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde algunos de los que estaban por allí le dijeron a Pedro: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la región de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Al amanecer, los sacerdotes principales, los líderes del país y los maestros de la ley se reunieron con los miembros de la Junta Suprema. Terminada la reunión, ataron a Jesús, lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales presentaban muchas acusaciones contra Jesús, por eso Pilato volvió a preguntarle: mira, te acusan de muchas cosas, ¿no vas a defenderte? Y como Jesús no le respondía, el gobernador se quedó asombrado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a alguno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otros había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno romano. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero, como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Llévalo en, llévalo en una cruz, contestaron a coro.
clávalo en una cruz, contestaron a coro. Pilato les preguntó, díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza, clávalo en una cruz. Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Entonces comenzaron a burlarse de él y gritaban, ¡Viva el rey de los judíos! Lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él le hacían reverencias. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Así llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. Eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además, colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, el rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole, hey, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él y se decían entre sí, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Mesías, el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Y también insultaban a Jesús los bandidos que habían sido clavados a su lado. Después, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza, Eloí, Eloí, lama sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, oigan, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en 2 pedazos de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, Salomé y María, la madre de José y de Santiago el menor. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús en Galilea. Además, estaban allí muchas otras mujeres que habían acompañado a Jesús en su viaje a Jerusalén. Ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Además,
Él oraba para que el reino de Dios empezara pronto. Pilato se sorprendió mucho al oír que Jesús ya había muerto. Por eso llamó al oficial romano para ver si era cierto y para averiguar cuándo había sucedido. Cuando el oficial regresó con el informe, Pilato dio permiso para que le entregaran a José el cuerpo de Jesús. José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la había mandado construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Cuando terminó el descanso obligatorio de los judíos, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, compraron perfumes para untárselos al cuerpo de Jesús. Así que el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, fueron a la tumba de Jesús. Mientras caminaban, se decían unas a otras: ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande. Pero al mirar la tumba vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde había puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres, temblando de miedo, huyeron de la tumba, pero no le dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. El domingo muy temprano, después de que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. Mientras los discípulos estaban tristes y llorando por la muerte de Jesús, llegó ella y les contó que Jesús estaba vivo, pero ellos no le creyeron que Jesús estuviera vivo ni que María lo hubiera visto. Después Jesús se les apareció a 2 discípulos que iban por el campo. Esos 2 discípulos fueron y les avisaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían, los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además,
pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios los subió al cielo. Allí Jesús se sentó en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. Y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales, milagros, y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Amén. Las tres mujeres fueron a ver a Pedro y a los otros discípulos y les dieron un corto informe de lo que ellas habían oído. Después Jesús envió a los discípulos a todos los países del mundo para anunciar el mensaje especial de Dios que durará para siempre. Amén. Gracias, hermanos. No sé si el hermano Cabrera puede hacer la oración otra vez final, mi hermano. Claro que sí, hermano. Aquí estaremos para orar. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Invocamos tu nombre, Señor, en este nuevo día que tú nos das. Hemos iniciado este día, Señor, escuchando tu palabra, invocando tu nombre, que es sobre todo nombre, para que seas glorificado en medio de nosotros. Guarda cada uno de tus hijos, guarda cada uno de nuestros familiares, Señor. Guarda tu pueblo, tu iglesia, a lo largo y ancho de este día, Señor, para que seas glorificado en medio de nosotros. Gracias por tu gracia y tu bondad y por tu maravilloso perdón. Te damos honor a ti, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.